El síndrome de Reiter es una enfermedad de clase reumatológica rara del grupo de las espondiloartropias seronegativas, asociada al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, caracterizado por artritis reactiva asimétrica, uretritis no gonocócicas, conjuntivitis y lesiones de piel y mucosas, descrito por primera vez en el año de 1916 por Hans Reiter. Durante la Primera Guerra Mundial, se informó que un joven teniente había sido admitido en el ejército el 14 de octubre de 1916. El paciente estaba gravemente enfermo, con fiebre alta y diarrea sanguinolenta, y desarrolló uretritis, artritis y conjuntivitis. Después de que se demostró la presencia de espiroquetas, Reiter describió el caso como una espiroqueta previamente desconocida, espiroquetosis artrítica. Luego, en 1942, un artículo de los médicos estadounidenses Bauer y Engelmann describió el primer paciente conocido de uretritis, conjuntivitis y artritis, mal llamado enfermedad de Reiter. Hans Reiter realizó diferentes experimentos en campos de concentración, lo que lo convirtió en un criminal de guerra. Su condición de investigador sobresaliente y reconocido erudito provocaron un escándalo que hasta el día de hoy perdura. Una muestra de este hecho es la resistencia de círculos médicos de origen judío al uso del término síndrome de Reiter para describir la artritis reactiva, enfermedad estudiada y descrita con precisión por el médico alemán, cuyas manifestaciones clínicas son inflamación de la uretra, conjuntivitis y artritis. Además, su nombre está asociado a la espiroqueta de Reiter, una variante de la treponema relacionado a la treponema pallidum, y el test de Reiter, una prueba para el diagnóstico de la sífilis. El comprender cómo se contrae el síndrome de Reiter aún se sigue estudiando, puesto que se puede presentar como consecuencia de una infección disentérica, síndrome de Reiter gastrointestinal o síndrome de Reiter entérico, o por una infección de transmisión sexual. Actualmente existen dos teorías: la teoría epidémica, precedido de una enfermedad diarreica aguda provocada por gérmenes como diferentes tipos de salmonela. La teoría endémica es una infección de transmisión sexual ocasionada por gérmenes como Chlamydia trachomatis o el Ureaplasma urealiricum. Etiopatogenia, o bien la causa o desarrollo por lo cual se da esta patología. Para el caso del síndrome de Reiter, la puerta de entrada de infección se produce a nivel de la mucosa intestinal o genital. Las bacterias implicadas en este proceso son capaces de sobrevivir en el interior de la célula, ya que son capaces de evitar los mecanismos de defensa del huésped, de esta manera logrando la migración hacia las articulaciones y adaptándose a este medio. Esto es lo que parece ocurrir en el caso de las infecciones de Yersinia, Salmonella, Shigella y Campylobacter. Algunos trabajos ya han demostrado que existe una circulación de antígenos bacterianos desde el intestino hacia los ganglios linfáticos mesentóricos y desde estos a las articulaciones. Entonces, a través de los macrófagos y de las células dendríticas, identificando que los ganglios linfáticos serían el reservorio de estos gérmenes. La susceptibilidad genética también juega un papel muy importante en esta enfermedad. La HLA-B27 es de gran importancia, tanto en el desarrollo como en la duración de la intensidad de los síntomas articulares. Es posible que exista una interacción anormal entre la bacteria artitrogénica y el huésped HLA-B27 positivo, aunque el mecanismo exacto de cómo ejerce su función se desconoce. Epidemiología. La incidencia de esta enfermedad es una variable de entre 20 a 200 casos por cada 100.000 personas. En relación con la edad, la enfermedad se presenta con mayor intensidad a la tercera década, secundario a infecciones entéricas. La prevalencia en mujeres y en hombres es la misma, pero por eso no hay que excluir que también pueda presentarse en la infancia y en los adultos mayores. Estos relacionados con el síndrome de Reiter disentérico. En cuanto a los casos sexuales, la prevalencia en hombres los hace mucho mayor.
La edad de comienzo se sitúa alrededor de los 30 años, con un retraso diagnóstico de 4.5 años. Se observan enteropatías en el 22% de los casos y artritis periférica en el 15%. La lumbalgia inflamatoria con recrudecimiento nocturno es la manifestación más habitual. Presentan más del 75% de los pacientes y un 48% de los casos presentan sacroiliitis radiológica y el HLA-B27 es positivo en más del 70% de los pacientes estudiados. Los cuadros clínicos asociados al síndrome de Reiter son variables en gravedad y tiempo de duración. Esta diversidad en las formas de presentación dificulta el diagnóstico de la enfermedad y el establecer unos criterios para la misma. La sintomatología se inicia aproximadamente 4 semanas después del episodio infeccioso, pudiendo surgir hasta varios meses después. Estos pueden ser poco valorados por los pacientes, ya que su forma de presentación se manifiesta en forma de diarreas autolimitadas o infecciones asintomáticas por clamidia, trachomatis. Por otro lado, los síntomas no se manifiestan a la vez, pudiendo presentarse con años de intervalo. La sintomatología es variopinta y no se limita a la clásica tríada artritis, uretritis, conjuntivitis. Los síntomas agudos y crónicos incluyen manifestaciones articulares, tendinosas, mucocutáneas, oculares y a veces viscerales. Pueden haber sintomatología sistemática como malestar general en la fase aguda de la enfermedad. Algunas manifestaciones clínicas asociadas al síndrome de Reiter son sistemáticas, que a estas le corresponden fiebre, pérdida ponderal y cansancio; reumatológicas, que son artritis y entisitis; cutáneas, que serían queratodermia blenorrágica, balanitis o bulitis circinada y onicodistrofia. En mucosas serían máculas eritematosas, pápulas y placas e erosiones. Urogenitales serían uretritis, cervicitis y prostatitis. Y oftalmológicas, conjuntivitis, uveitis y queratitis. Bien, aquí se muestran qué síntomas y en qué parte del cuerpo humano se manifiestan cuando una persona tiene síndrome de Reiter. Por decir algunos ejemplos, sería conjuntivitis, pues se presentan los ojos, dolor de zona lumbar, tobillos hinchados, etc. Aquí en una imagen podemos observar que las manos de un paciente con artritis reactiva tienen pápulas eritematosas, psoriadisiformes y distrofia ungueal, con onicolisis en tercer dedo. En otra imagen se puede observar las pápulas y placas eritematosas con descamación periférica, y en esta fotografía de los pies se observa queratodermia blenorrágica con pústulas indistinguibles. Para el diagnóstico del síndrome de Reiter se debe tomar en cuenta toda la información que se obtiene a través de la anamnesis y los exámenes físicos, ya que el diagnóstico puede ser complejo debido a la variedad de cuadros clínicos posibles, en la que la tríada es incompatible, y por la otra diferencia temporal entre la aparición de los síntomas. Además de que no existe un examen específico para el diagnóstico, la identificación de infecciones previas, quejas gastrointestinales o gastrourinarias; además, obtener información de historial sexual completa. En los exámenes de laboratorio en fase aguda vamos a encontrar leucocitos, neutrofilia, anemia, trombocitos, PCR, BCG elevadas. Además, factores reumatoide y anticuerpos negativos. Cultivos de orina, heces y exudados
uretral se justifican dependiendo del contexto epidemiológico, además excluir infecciones de transmisión sexual. En las fases iniciales de la enfermedad, las radiografías de las articulaciones pueden mostrarse alteraciones o señales inespecíficas de osteopenia o edema de tejidos blandos. Ya en fase avanzada se puede observar ospolón óseo. Para el caso de esta enfermedad o síndrome, hay que tomar en cuenta que no hay un tratamiento específico. Lo ideal es escoger una terapia adecuada de acuerdo al cuadro clínico, pero en la mayoría de los casos remiten a los pocos meses. El tratamiento se basa en la afectación articular, así como las extraarticulares. Por otro lado, en casos de infección activa se debe pautar tratamientos antibióticos dependiendo de si existen clínicas genitourinarias o gastrointestinales. El reposo inicial y posteriormente fisioterapia son claves para impedir las atrofias musculares. Además, por su etiología, se deben recomendar el uso de preservativos. Se administra AINE, indometacina 100 miligramos al día, fenilbutazona 200 miligramos al día o naproxeno 1 gramo al día, diclofenaco 50 miligramos cada 8 horas. En casos de molestias gastroentéricas deben usarse de forma conjunta con inhibidores de bomba de protones. En fases dramáticas pueden administrarse corticoides nunca durante más de 6 meses a dosis de 20 miligramos al día. Una vez ya controlada, iniciar una dosis de crecimiento. Las infiltraciones con corticoides son eficientes en casos concretos. En cambio, el tratamiento sistemático de la uretritis venérea con eritromicina, ciclofloxacino 500 miligramos cada 12 horas durante 14 días o tetraciclina 1 gramo durante 10 días, a los que la clandía es sensible, disminuye notablemente la aparición de la enfermedad. El tratamiento antibiótico combinado durante 6 meses es útil para la área crónica. Además, se debe tratar la afección articular y las manifestaciones a otros niveles. En la mayor parte de los casos, la artritis es autolimitada y no produce daños articulares, pero en el caso de persistir más de 6 meses ya debe considerarse como una artritis crónica y se tiene que ajustar el tratamiento para conseguir las remisiones de la enfermedad.